Nunca pensé que una sola frase pudiera atravesar toda una vida, pero aquella noche, en la cena familiar, lo hizo. Mi hermana se echó hacia atrás en la silla, con una sonrisita de suficiencia, y me soltó que yo no merecía el apellido de la familia. Mi madre asintió. Mi padre ni siquiera me miró a los ojos. Por un instante, sentí que la habitación se inclinaba, como si me estuviera desvaneciendo delante de todos. Entonces mi abuelo se levantó despacio, firme, y dijo algo que le borró la sonrisa de golpe. La mayoría de la gente cree que la historia termina ahí, con sus palabras. Pero la verdad, la parte que nadie vio, vino después. Me llamo Eleyana y, durante casi toda mi vida, he aprendido a hacerme pequeña lo justo para que no saltaran chispas. Nadie me lo dijo directamente, lo pillé al vuelo viendo cómo la atención de mi familia siempre se inclinaba hacia mi hermana. Como una planta que se tuerce hacia la luz más cercana, ella era la estrella, la favorita, la que representaba a la familia. Yo, en cambio, era la callada, la estable, la que se fundía con el fondo mientras los demás brillaban. En el trabajo soy coordinadora de proyectos, de esas profesiones donde ser organizada y tranquila de verdad sirve para algo. Allí me valoran. Me piden opinión. Confían en mí para tomar decisiones. Pero en casa de mis padres, esas mismas cualidades me convierten en invisible. He perdido la cuenta de las veces que mi madre me ha dicho, eres demasiado sensible, justo después de alabar a mi hermana por decir lo que piensa, o de las veces que mi padre ha pasado por alto mis pequeños logros, terminar la carrera antes de tiempo, un ascenso, como si fueran meras notas al pie frente a los éxitos más ruidosos y vistosos de mi hermana. Aún así, seguía intentándolo. No para impresionarles, sino porque algo dentro de mí todavía esperaba que un día me vieran como me ve mi abuelo. Él siempre ha sido distinto. Me habla como si mi opinión importara. Me escucha sin interrumpir. Cuando era pequeña me decía cosas como, el apellido no te hace digna. Lo hace tu manera de ser. Entonces no lo entendía del todo. Ahora creo que intentaba prepararme para algo que tarde o temprano tendría que afrontar. La cena a la que nos invitaron era una reunión navideña de esas que, en teoría, no tienen por qué ser dramáticas. Mi madre mandó un mensaje en el grupo familiar con la lista de platos y que todo el mundo llegue puntual, demasiado alegre, demasiado forzado. Mi hermana respondió con una retahíla de autobombo sobre no sé qué premio que le habían dado en el trabajo, algo que yo ya sabía que monopolizaría la noche. Mi padre puso su típico, pulgar hacia arriba. Yo miré la pantalla un buen rato antes de contestar que allí estaría. Toda la semana fueron acumulándose pequeños detalles. Mi hermana soltando indirectas sobre futuras responsabilidades en la familia. Mi madre con comentarios sobre cómo algunos no arriman el hombro. Primos que me escribían preguntándome si me había enterado de lo que decía el abuelo sobre nombrar a alguien para llevar parte del legado familiar. Nadie lo decía abiertamente, pero se oía la suposición detrás de cada frase. Daban por hecho que sería ella. Intenté quitarle hierro. Me repetía que no importaba, que no iba a permitir que los viejos patrones me arruinaran otra fiesta. Pero mientras conducía hacia casa de mis padres, el cielo parecía de plomo, como si supiera algo que yo ignoraba. Aparqué delante, me quedé un rato con las manos en el volante y me dije, solo tienes que aguantar la cena. No tenía ni idea de que, al final de la noche, todo iba a estallar. Para cuando llegó el día de la cena, la tensión ya llevaba una semana cociéndose a fuego lento. Pequeños pinchazos silenciosos que se iban apilando hasta formar algo más pesado de lo que quería reconocer. Empezó con un mensaje de mi hermana, de lo más casual. ¿Puedes traer algo sencillo? No queremos que la mesa quede descompensada. Se refería a la comida, pero el subtexto no era nada sutil. Lo leí 2 veces y dejé el móvil encima de la mesa sin contestar durante un buen rato. Al final respondí con un educado, vale, aunque me escocía más de lo que debería. En el trabajo, mis compañeros no paraban de preguntarme si estaba ilusionada con las fiestas. Decía que sí porque era más fácil que explicar que las navidades en mi familia solían consistir en sortear trampas invisibles. Me felicitaban por pequeños éxitos recientes, un proyecto que había sacado adelante, el reconocimiento de un jefe, y, por un momento, me sentía en tierra firme. Pero en cuanto entraba en mi piso, la seguridad se esfumaba. Era como si, cuanto más me acercaba a esa cena, más pequeña me sentía. Mi hermana no ayudaba.
Me llamó 2 días antes con esa voz suya alegre y cortante que pone cuando ya está construyendo su propia versión de los hechos. Me dijo que mamá quería la mesa puesta de una manera concreta, que papá no quería temas estresantes y que el abuelo llevaba días haciendo preguntas interesantes sobre responsabilidad, liderazgo y valores familiares. Lo soltó todo con tanta ligereza que casi se me pasa el filo que llevaba debajo, un filo que sonaba a que ella ya se había autoproclamado la respuesta perfecta a lo que fuera que buscara el abuelo. Ya sabes que valora la tradición, añadió como quien no quiere la cosa. Hay gente que encaja mejor que otra. Colgué sintiéndome extrañamente vacía. Algo se estaba moviendo y todos menos yo parecían saber hacia dónde. La mañana de la cena, mamá mandó un recordatorio con la hora y el dress code, algo que nunca había hecho. Papá respondió con un ok, breve. Mi hermana envió un selfie desde la peluquería con un pie de foto sobre ir acorde a la ocasión. Yo no contest. Me vestí en silencio, elegí un jersey suave y unos pendientes discretos, ropa que me hacía sentir yo misma en lugar de estar dando un espectáculo. Cuando llegué a casa de mis padres, el camino de entrada ya estaba lleno. A través de las ventanas se veían siluetas que se movían, parientes saludándose, risas, copas que chocaban. Debería haber sido acogedor. En cambio, sentí el peso de los recuerdos antiguos oprimiéndome el pecho. Dentro, los pequeños roces empezaron enseguida. Mi tía me abrazó y dijo que tenía muy buena pinta. Mi hermana entró detrás de mí, le dio un beso en la mejilla y la tía la llamó guapísima. Mamá se deshizo en elogios con el plato que traía mi hermana y, al ver el mío, sonrió con una cortesía muy fina. Papá pasó a mi lado camino del salón y me dio una palmadita rápida en el hombro sin detenerse. Cuando nos sentamos a la mesa, el aire ya estaba cargado. Mi hermana empezó a hablar de su último logro, echándose hacia atrás en la silla, disfrutando del foco. Cada vez que yo abría la boca para añadir algo pequeño, ella me cortaba con naturalidad, con seguridad, como si estuviera haciéndole un favor al resto. Al principio era sutil. Luego dejó de serlo. En algún momento entre el tintineo de las copas y la segunda ronda de brindis, una certeza pesada se instaló en mi pecho. Algo se avecinaba y no iba a poder pararlo. En cuanto me senté, lo noté, el cambio. Las conversaciones bajaron de volumen, las miradas se agudizaron y se instaló esa cortesía quebradiza que solo aparece cuando la gente está esperando que pase algo. La luz de las velas parpadeaba sobre los adornos navideños y proyectaba sombras suaves en las caras. Todo parecía cálido, casi de postal, pero debajo bullía la tensión que había aprendido a reconocer desde niña. La cena empezó con normalidad. Mis primos hablaban de trabajo y viajes. Mis tíos discutían de fútbol. Mis tías se pasaban los platos. Pero cada vez que yo intentaba meter baza, mi hermana deslizaba su voz por encima de la mía. Ya ni se molestaba en disimular. Inclinaba la cabeza, sonreía con dulzura y hablaba más alto, redirigiendo la atención hacia ella con una facilidad pasmosa. Al principio me dije que lo estaba imaginando. Lo intenté otra vez, hice una pregunta, solté un comentario breve. Ella soltó una carcajada repentina, se echó hacia atrás y se llevó el foco con una versión exagerada de algún éxito menor de la semana anterior. Fue tan descarado que la mesa entera se quedó en pausa. Mi tía parpadeó. Mi tío frunció el ceño. Los primos se miraron. Mi hermana no se dio ni cuenta. Olvidaba igual. Ya estaba en modo actuación total, hilando una historia, dominando la sala. Y algo dentro de mí se aflojó. No se rompió, no estalló, simplemente se soltó. Como una cuerda que llevas demasiado tiempo tensa y de pronto cede. No estaba enfadada. Todavía no. Ni siquiera dolida. Estaba cansada. Cansada hasta los huesos. Así que elegí el silencio. No el silencio de achicarse, no el de rendirse, sino un silencio tranquilo, firme, que me permitió ver todo con claridad. Cada sonrisita, cada cabeceo, cada vez que alguien apartaba la mirada en lugar de abrir la boca. Luego, cuando ya recogían los platos del postre y servían nuevas copas, vi el cambio en la postura de mi hermana. Se irguió y después se echó hacia atrás a propósito, con los ojos brillando. Una señal. El momento que había estado esperando. La sala se preparó, aunque no supieran por qué. El calor del comedor resultaba falso, denso, pegajoso. La luz de las velas se reflejaba en los cubiertos y en el brillo de los platos navideños. Todavía flotaban risas al fondo de la mesa,
pero me llegaban lejanas. Todo tenía esa calma inquietante que precede a la tormenta. Mi hermana dejó caer el tenedor con un leve tintineo, estiró los brazos con lentitud calculada y se echó hacia atrás en la silla con la seguridad de quien cree que el momento le pertenece. Su sonrisa era amplia, radiante y dolorosamente ensayada, de esas que usa cuando quiere que la miren. Luego me miró a mí. Su mirada era afilada bajo la máscara, cortando el espacio que nos separaba. No me inmuté. No apart la vista. Solo esperé, firme, sin disposición a encogerme en la sombra que siempre esperaba que ocupara. Golpeó ligeramente el suelo con el tacón. Oye, empezó, lo bastante alto como para acallar las charlas cercanas. No todo el mundo que está sentado a esta mesa merece nuestro apellido. El silencio fue instantáneo. Los tenedores se quedaron a medio camino. Las copas se congelaron en el aire. Su sonrisa se aguzó. Hay gente, siguió, que simplemente existe en esta familia sin aportar nada que valga la pena. Se esconden detrás de su silencio, creyendo que eso les hace especiales. Sus ojos centelleaban. En realidad, solo les hace olvidables. Un zumbido me llenó los oídos. No era ruido, era presión. De esa que te aprieta las costillas. Mamá asintió rápido, convencida, como si llevase esperando que alguien lo dijera en voz alta. No me miró. No hacía falta. Su gesto bastaba. Papá no abrió la boca. Se quedó mirando fijamente el mantel, frotando con los pulgares el borde doblado de la servilleta. Ese pequeño gesto me dolió más que las palabras. El silencio nunca es neutral. Es abandono. Mi hermana seguía sonriendo, resplandeciente. Solo estoy siendo sincera, ella. El diminutivo cayó como una bofetada. No eres digna de nuestro apellido. Debería haberme destrozado. Pero, en cambio, algo dentro de mí se aquietó de forma extraña. No se me cortó la respiración. No me ardieron los ojos. Solo me quedé quieta. Como si el golpe hubiera caído en un sitio ya anestesiado por años de golpes más pequeños. Los parientes se removieron incómodos. Una tía susurró algo a otra. Un primo me miró con algo parecido a una disculpa, pero nadie dijo nada. Y entonces todo cambió, sutil pero inconfundible. La atención se desplazó hacia el extremo opuesto de la mesa. El abuelo. No había hablado en toda la noche, apenas se había movido, apenas había reaccionado. Estaba sentado con una calma tan profunda que resultaba casi inquietante. Por un momento pensé que quizá lo dejaría pasar. Que había decidido callar para no estropear las fiestas. Pero entonces levantó la copa unos centímetros, lo justo para que todos lo advirtiéramos. Miró el líquido un segundo largo y la dejó con un golpecito lento y deliberado. El sonido retumbó. Apoyó las manos en la mesa y se levantó, no con prisa, no con teatro, sino con un peso firme que estiró aún más el silencio de la sala. La sonrisa de mi hermana se ensanchó. Se enderezó en la silla, convencida de que llegaban los elogios. Siempre había creído que el abuelo admiraba su descaro. Primero me miró a mí. Sus ojos se suavizaron apenas, pero fue suficiente para que algo muy apretado dentro de mi pecho se resquebrajara. Luego se giró hacia ella. ¿Tú crees que ella no es digna de nuestro apellido?, preguntó. Mi hermana parpadeó, descolocada, pero se recuperó rápido. Solo estoy siendo honesta. Todos sabemos que ella no ha. Él levantó una mano, apenas un gesto, y la cortó en seco. Las siguientes palabras salieron bajas, pero cayeron como un martillo. Entonces tú tampoco. La sonrisa se le borró tan rápido que casi se vio, como si una máscara se resquebrajara y cayera al suelo. Abrió los labios. Los ojos se le abrieron de par en par y toda la sangre abandonó su cara. Se oyeron jadeos alrededor de la mesa. La mano de mamá voló al pecho. Papá cerró los ojos y se le tensaron los hombros. El abuelo no se sentó. Mantuvo la mirada fija en mi hermana, sin parpadear. Durante meses, dijo, he estado observando, escuchando, intentando decidir quién debería guiar el legado de esta familia cuando yo ya no esté. Un silencio denso. Todos sabían lo que implicaba, legado, pero nadie se atrevió a interrumpir. Siguió hablando, voz serena, calmada, devastadora. Y esta noche me habéis mostrado todo lo que necesitaba saber. Mi hermana negó apenas con la cabeza, casi inaudible. No lo entiendes. Entiendo perfectamente, la cortó. Has confundido la arrogancia con la fortaleza,
El derecho con el liderazgo y la crueldad con la seguridad. Se le cortó la respiración. Parpadeó rápido, conteniendo lágrimas que se negaba a dejar caer. Mamá por fin encontró la voz. Papá, no lo decía. Él la interrumpió con una firmeza suave. Pues claro que sí. Y tú has asentido. Y él, señaló a papá, ha mirado para otro lado. Papá se hundió en la silla. El abuelo se volvió hacia mí. Eleyana, dijo, tú te has conducido con dignidad en una familia que no siempre te ha correspondido lo mismo. Escuchas. Te mantienes firme. Te sustentas en tu manera de ser. Eso es lo que hace a alguien digno de un apellido, no el volumen, no la vanidad. Se me cerró la garganta, pero no de dolor, sino de algo distinto. Algo parecido a ser vista por primera vez. Mi hermana susurró. No es justo. Las palabras flotaron débiles, sin la seguridad de antes. El abuelo la miró una última vez. La justicia, dijo suavemente, por fin te ha alcanzado. Se sentó y la sala, ya en silencio, cayó en una quietud más profunda, como el final de una tormenta de la que nadie se había dado cuenta de que estaba atrapado. Al otro lado de la mesa, los ojos de mi hermana brillaban con la comprensión de que algo había cambiado para siempre, de forma irrevocable. Todo su cuerpo parecía más pequeño, encogido, sin rastro del poder que creía poseer. Y por primera vez en mi vida, en esa mesa no me sentí invisible. Me sentí irrefutable. Cuando la cena terminó, la gente se movió en silencio, como si cualquier ruido brusco pudiera romper lo poco que quedaba de la noche. Mi hermana se escabulló por el pasillo con los hombros temblando, sin rastro de la seguridad que había lucido toda la velada. Mamá fue detrás, susurrándole algo muy rápido. Papá se quedó junto al fregadero, fingiendo lavar un plato que ya estaba limpio. El abuelo me tocó el brazo con suavidad. Ven conmigo. Salimos al aire fresco de la noche. El jardín trasero estaba en penumbra, iluminado solo por una guirnalda vieja que papá nunca se molestaba en quitar. Durante un rato ninguno habló. El silencio era más suave que el de dentro. Menos doloroso, más sólido. He dicho cada palabra en serio, dijo al fin. Te he visto llevarte con dignidad toda la vida, incluso cuando ellos no lo veían. Sobre todo entonces. Trake saliva. Siempre me he preguntado si te dabas cuenta. Me daba cuenta, respondió. Y esta noche no ha hecho más que confirmar lo que ya sabía. Eres tú la que confío para lo que venga después, el legado, las decisiones, la responsabilidad. Te lo has ganado todo. No fue el legado en sí lo que me impactó. Fue el reconocimiento, lo único que había deseado en voz baja desde niña. A través del cristal vi la silueta de mi hermana, con la cabeza baja, sin sonrisa. Supe que recordaría esa imagen para siempre. ¿Volvemos dentro?, preguntó el abuelo. Por primera vez aquella noche, asentí sin dudar. Conduje a casa con un tipo de silencio que nunca había sentido antes. No vacío, no triste, solo en paz. Durante años creí que tenía que ganarme un sitio en mi propia familia siendo pequeña, cuidadosa, complaciente. Pero al oír al abuelo decir aquellas palabras, entendí por fin algo sencillo y liberador. La dignidad no te la da un apellido. Te la da como vives. No sé qué pasará entre nosotros de ahora en adelante. Las familias no se rompen y se recomponen en una sola noche. Pero sí sé esto, salí de aquella casa llevando mi apellido de otra manera. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, cuéntame tu historia en los comentarios y suscríbete si quieres más historias como esta.